dejaba la bicicleta en casa porque la escuela quedaba a 2 cuadras de casa, entonces dejaba la bicicleta ahí. Entonces yo me practicaba, viste, tipo monopatín, le daba con el piecito. Yo era chica, chica porque de tarde tomaba la mamadera, porque si no mi madre decía que no comía nada y me daba leche en la mamadera. Me acuerdo de eso. El día que pude andar en bicicleta, que pude hacer un tirón y dar la vuelta, mi madre o sea, nadie me vio, nadie me festejó, evidentemente. Yo volví, me acuerdo de eso así, muy marcado. Estaba tan nerviosa, tan emocionada de mi logro, que me acuerdo que se me cae la mamadera, era de vidrio, se rompe y mi madre me pega un cachetazo. Nadie entendió lo que a mí me pasaba. Por eso, todo lo que estás diciendo, y sin embargo yo jugaba con las vecinas, jugaba con mis primas, todo bien, pero en cierta forma me doy cuenta que yo tenía mi mundo. Claro, pero esto después continúa. Entonces, son niños que no les gusta exponerse, que no les gusta salir en los actos escolares en general, ¿eh? En general. Entonces, es muy difícil que salgan en un acto escolar. Ellos siempre van a estar mirando desde afuera y todos están en grupo, pero siempre como observador. Les gusta mucho el estudio, investigar su mundo, que no le toquen sus cosas, su espacio, les encanta estar en su habitación. Entonces, es como que nadie los entiende, ¿no? Pero ellos tienen su propio mundo, su propio espacio. Bueno, Pero también, yo compartía con mi hermana y no tenía ningún problema de compartir. O sea, yo sí me dejan, por eso digo, yo no sé si me estoy mintiendo, porque yo era feliz sola, era feliz con mi hermana, era feliz cuando estaba con mis viejos, era feliz con mis primas, era feliz cuando iba a la escuela, pero a su vez digo, ¿pero sería así? O yo me estaría haciendo un mundo. Buenas, buenas. Perdón que las interrumpa. Hola. Hola, Ro. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Ro. ¿Cómo les va? Estaba peleándome acá con la computadora, pero acá estoy. No te dan los tiempos, teacher. No me dan los tiempos, decís vos. Lo que no me, o sea, por ahí me confundo las clases, entonces me quedo pensando, digo, che, ¿era de esta mañana o era de ahora de la tarde? Bueno, yo lo pienso. Pancho, ¿cómo estás? Tanto rato que no te veía. La verdad, no sabía si tenía que venir o no, esa era la verdad. ¿Por qué? Porque andaba medio como loco. Ah, bueno, pero aquí estás y eso está bueno. ¿Pudiste ver las clases que hemos ido mandando grabadas y que no pudiste estar? No, estaba en otro, hice otro curso de coherencia cardíaca o estoy en eso y la verdad que no he visto la clase, la verdad. Bueno, está bien. Bueno, pero como para, si estás muy perdido, nos preguntas por ahí si vamos hablando de algo que igual queda todo grabado, después te vas a poder poner al día. Bueno. Buenísimo. Igual nos faltan algunos invitados de esta clase, pero falta Cristina y faltan, bueno, vamos a ir. Me parece que Cristina, hola, me parece que Cristina puso que hoy no iba a estar en el chat, me parece. Alguien puso, sí, pero yo como estoy usando el teléfono. No llegó, Cris. Sí, Cristina dijo que no llegaba. Hola a todos. Okay. Hola, Fer. Hola, hola. Hola, Fer, ¿qué haces? Hola. Buenísimo. Bueno, entonces, recordemos un poco la anterior. ¿Sí? Habíamos estado viendo, que yo no me acuerdo, si era la clase o la... Estuvimos con Hilda haciendo una... Con Hilda. Ah, ya me acordé, sí, estuvimos con Hilda, lo tengo acá. Estuvimos viendo el caso de Anthony. Y teníamos que ver lo del proyecto Sentido. Sí, exactamente. Anthony dijo que va a hacer todo lo posible para estar el miércoles que viene. Me pareció bárbaro. Ah, perfecto, bien. Ok. Lo que pasa es que se está acomodando tanta cosa que, bueno, probablemente, pero sí, me dijo que sí, que le encantaría. Bueno, después nos confirmás entonces así para el próximo miércoles practicamos con Anthony
que es bien interesante la historia de él. Ok, volvamos entonces al proyecto y sentido. Vamos a compartir pantalla. Tiki, 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 tiki. Primera infancia. Ahí va. Entonces, si nosotros repasamos un poquito el tema del proyecto y sentido, ¿no? Que fue lo que vimos la otra vez, donde todo comienza antes de mi gestación, ¿sí? Y venimos de esos planos. Llegamos a mi gestación. Tenemos toda la gestación, todo el embarazo, toda la etapa cloacal. ¿Se acuerda que hablamos que era sumamente importante el primer trimestre? Llegamos después a la primera infancia, ¿sí? Que desde que nazco, la forma en que nazco también me condiciona. ¿Se acuerdan de eso? Y no es lo mismo nacer por parto normal que por cesárea. Entonces, después de eso, yo tengo mi primera infancia. Y es sumamente importante este periodo, porque es cuando yo comienzo a vivir, ¿sí? Empecé a vivir como humano, siendo bebé, totalmente dependiente, o sea que de 0 a 1 año, ¿sí? Es la etapa que nosotros le llamamos del canibalismo, ¿sí? Porque esa etapa tenemos etapa del canibalismo, incestual, narcisismo, sadomasoquismo, sociabilización y mitomanía. Entonces, el canibalismo de 0 a 1 año es toda esa etapa de bebé donde yo sí o sí necesito de mamá para comer. Y sigo mimetizado con mamá. Entonces, en esa primera etapa, si mamá está mal, es lo mismo que cuando estaba en la panza. Por eso lo que coma mamá, lo que tome mamá, todo, yo también me lo estoy comiendo y lo estoy tomando. Y ahí muchas veces aparecen los temas del cigarrillo, cuando yo no pude ser amamantado, porque de repente mamá tuvo que volver a trabajar, entonces como mamá volvió a trabajar, resultó ser de que me quedé, o sea, me destetaron muy pronto y esto no me gustó, entonces uno de los temas del cigarrillo, ¿sí? De fumar mucho, tiene que ver con esto. ¿Qué pasó o sea, es como seguir en contacto. A veces no pude seguir haciendo amamantado porque mamá se murió. Y ahí estamos en un conflicto más fuerte todavía, ¿sí? Pero si no, estamos en ese conflicto de que necesito a mamá. Si a mí me pasa algo con respecto a la alimentación, hoy yo tengo un conflicto de anorexia, de bulimia, de sobrepeso, miramos mucho esa etapa de bebé y esa etapa hasta el primer añito. ¿Sí? Nos fijamos mucho, porque esos conflictos de alimentación están bien vinculados a ese periodo, donde mamá pudo darme de comer o no. Cuando yo comencé a comer las primeras papillas, tengan en cuenta también que las generaciones han cambiado y que ahora los chicos comen mucho después que los niños de antes. O sea, antes los niños por ahí ya comenzaban a comer a los 3 meses de nacidos. Y ahora, ¿cómo? ¿Dijo algo? Ahora los bebés empiezan a comer mucho más tarde y comen mucha papilla o en algunos países comen esa comida que ya viene preparada, que viene en frasquitos, ¿sí? Mientras que nosotros, por lo pronto los latinos acá, sobre todo los argentinos y los uruguayos, solemos darle de comer a los chicos como más natural. O sea, más la papilla propiamente dicha, o sea, la papa, la zanahoria, y empezar a darles comidas. Y también esto del mate. O sea, ustedes van a ver que acá en Sudamérica es muy común ver a niños muy chiquitos ya chupando del mate, porque es un hábito que tenemos. Entonces, este tipo de cosas tienen que ver, ¿sí? Cuando nosotros vamos a atender a alguien. El inconsciente colectivo, dónde nació, qué costumbres tenían,
qué hábitos alimentarios tenían, ¿sí? Si el bebé formaba parte de esa alimentación a la mesa o no. Hay familias que de repente, y esto lo vemos más, por eso digo, tengan en cuenta esto según también la edad de la persona, ¿sí? Si el conflicto es de alimentación. ¿Por qué? Porque si de repente, antes era muy común, todos nos sentamos a la mesa a comer. Y también era más habitual que el bebé se sentaba en su sillita a la mesa a comer, a la misma hora que comíamos todos. Esto hoy no pasa, ¿sí? O porque los padres tienen diferentes horarios, o porque a veces llegan muy tarde, y la verdad es que el bebé tiene que acostarse más temprano porque las mamás trabajamos, entonces de repente el niño come solo, y después que comen los niños, y después que se duermen los niños, los padres se sientan a comer. Entonces, ese vínculo que había ahora ya no está. Esto era lo habitual en aquellas épocas. Si eso no pasaba en aquellas épocas, hoy este adulto de 50 y tantos años de repente puede tener un conflicto con eso. Porque era lo que veía, lo que pasaba en el común denominador de la gente y en mi casa no pasaba. ¿Se entiende? Entonces un chico más chico puede que ese conflicto no lo tenga porque no lo ve, porque no lo vivió, y otros más grandes sí lo tengan, ¿sí? Porque quizás también el único momento en el que yo estoy con mamá y papá es en el momento de la comida. Por eso también hoy tengo un tema de sobrepeso, y como, porque es la forma que encuentro de vuelta de poder estar otra vez con mamá y papá, ¿sí? Como estaba en aquellos tiempos. ¿Sí? Es como recordarle y sentirme en familia otra vez porque era el momento. Entonces estoy mucho tiempo sentada. O sea, cree mi inconsciente que si estoy muchas horas comiendo, tengo más cerca a mamá y a papá. ¿Sí? Entonces esa etapa del primer año y de ese periodo canibalista que se llama porque yo como de mi mamá, porque tomo la teta de mi mamá, me puede traer, si no lo tuve por algún motivo, me puede traer después un montón de diagnósticos o de síntomas a trabajar, ¿sí? Sobre todo los que tengan que ver con la alimentación. Bien, entonces ahí vamos a mirar qué pasó. Y mamá te dio de amamantar, y si el bebé nació y estuvo en incubadora y tuvieron que darle enseguida, todo eso me va a decir un montón de cosas. La siguiente etapa, que es de 1 año a 2 años, es una etapa incestual, se dice, ¿no? Donde yo estoy también muy pegada a mamá. Y el estar tan pegada estoy como siendo como un incesto, ¿no? O sea, como soy mamá y estoy pegoteada a mamá, entonces hoy, de repente, si mis conflictos puntualmente pueden tener que ver con un incesto, hay que ir a ver qué le pasó a esa persona a los 2 años aproximadamente, entre el año y los 2 años. ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué conflicto hubo en casa? ¿Qué situaciones se vivieron violentas o de mucho estrés? ¿Sí? Que hoy a mí me llevan quizás a vivir, no a veces el incesto propiamente dicho entre familiares, que está, ¿sí? Sino esas parejas, vieron, por ejemplo, que son bien pegoteadas y que van juntos, ¿viste? Vos decís, ay, che, parecen siameses, ¿no? También puede tener que ver donde yo me fijo y de repente estoy haciendo lo que se llama un incesto simbólico. Es decir, mi pareja cumple años igual que mi mamá o igual que mi papá, que era lo que hablábamos un poco el otro día con Hilda. ¿Te acordás, Hilda, del incesto? ¿Me escuchaste, Hilda? Yo encontré un material. A ver Sí, si lo tengo. te escucho, sí me acuerdo. Porque de hecho después, obviamente, me quedé investigando, viste que te dije, yo no es la información que tengo, pero lo voy a investigar y lo tengo acá. A ver, no, que no. Incestos simbólicos, desórdenes amorosos e incestos simbólicos, ¿sí? Y en este informe que busqué vuelve a hablarme de lo mismo, o sea, es cuando nosotros, ¿sí? Hablar de incesto para la mayoría de las personas es retrotraernos a épocas antiguas, pero lo que no se conoce, ¿sí? Es que en la actualidad sigue siendo uno de los sucesos más frecuentes en las relaciones humanas.
Y les cuento con respecto a esto que la persona que acabo de atender antes de comenzar con la clase, una de las historias que me cuenta que le incomodan y le molestan es que su hermana está saliendo con su primo hermano. Y es una persona, es una mujer de unos 50 años. O sea, relativamente joven, ¿sí? Y está viviendo en este momento una historia amorosa con su primo hermano. Entonces, el incesto es esto, ¿no? Es la relación carnal entre parientes, dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio, ¿sí? O sea, si bien entre primos, no sé si está prohibido el matrimonio, pero como que tampoco está, o sea, no está prohibido entre padres, está prohibido entre hermanos, ¿sí? Pero bueno, también los primos se consideran incesto. Entonces, en el inconsciente, si esto dio por resultado vida, porque en algún momento en mis ancestros se casaban, y antes sí era común el casamiento entre primos, yo hoy puede que de alguna forma vaya a buscar una pareja también dentro de esas fechas. ¿Sí? Y esto lo que me puede traer como síntoma es la infertilidad, el no deseo sexual, o la falta de deseo en el hombre, por ejemplo, o sea, un tema de virilidad, no me sale la palabra de... Bueno, los hombres me entienden, todos me entienden, pero no me sale la palabra. En el caso de las mujeres, no llegar a tener orgasmos, ¿sí? Entonces, si el motivo de consulta es este, hay que ir a buscar si no están en incesto simbólico, si su pareja no es por fecha o por nombre, ¿sí? La misma que su papá, que su abuelo, que su hermano, ¿sí? Entonces difícilmente el inconsciente vaya a procrear porque sabe que está prohibido, ¿sí? Y para que a mí me esté sucediendo esto, si bien yo lo tengo que buscar en el transgeneracional, me tengo que ir a fijar en el proyecto y sentido que pasó. En este periodo, en los 2 años aproximadamente. Cuando yo tenía 2 años, ¿qué pasó? ¿Sí? Por ahí pasó que papá se fue a trabajar y yo me fui a dormir con mamá. ¿Sí? Entonces, esto dio por resultado vida. O sea, esto para mí era natural. ¿Sí? A veces cuando hablamos de por qué, si los chicos está bien o si está mal, lo de... ¿Cómo le llaman esto cuando el colecho? El colecho. ¿Sí? Si está bien o si está mal. Y el colecho depende de la edad. ¿Sí? O sea, todo en su equilibrio está bien. Pero si yo tengo un hijo con el que duermo todos los días y este hijo va creciendo y la verdad que el colecho ¿hasta cuándo? Por lo pronto yo ya sé que a los 2, 3 años y él ya debería estar durmiendo en su cama. ¿Sí? Porque después viene el síntoma. Y cuando vamos para atrás nos encontramos con esto. De los 2 a los 3 años vamos a hablar del narcisismo. Que es una etapa que se llama el narcisismo, que es esa etapa donde solo existo yo y todo soy yo. Entonces en esa etapa ahí nos vamos a encontrar con estas personas de hoy día que están todo el tiempo haciéndose una selfie, donde quizás el conflicto tenga que ver con, por ejemplo, conflictos amorosos también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solamente estoy en mi mundo. Entonces, no puedo ver al otro. Solo existo yo. Entonces, todo tiene que ser para mí. Y si el otro no me mira, y si el otro... bueno, esas personas que uno dice se sienten en el centro del universo, pero que la pasan mal, o sea, sufren por esto, realmente la pasan muy mal. Entonces ahí yo voy a mirar y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó en los 3 años de esta persona? ¿Sí? ¿En qué momento no se sintió visto, no se sintió mirado? ¿Sí? Porque esa es la etapa donde, o sea, en la etapa incestual, en la de los 2 años, todo es mío. Y yo digo, esto es mío, mamá es mía, todo es mío, ¿no? Vieron que los chiquitos dicen mío, mamá, mía. Bueno, a los 3 años solo soy yo. ¿Sí? O sea, no es que es mío, sino que yo. ¿Sí? Yo primero. Y ahí es donde, si yo no soy el primero y no me están mirando, ¿qué pasó?
¿Sí? ¿Por qué no me están mirando? La invisibilidad o la inexistencia de repente. A los 3 años, a los 4 años tenemos la etapa del sadomasoquismo. En esta etapa aparecen, o sea, conflictos en esta etapa, después traen como consecuencia estos diagnósticos de todo lo que tenga que ver con el placer y el sufrimiento, ¿no? Y el me duele porque me duele. Y esas personas que están todo el tiempo buscándose un conflicto y un problema. Dice, sí, pare de sufrir. ¿Vieron que? Ay, por Dios, o sea, es una persona que sufre todo el tiempo. O que tiene dolencias, muchas dolencias, o que todo su... O sea, decir, bueno, pero a ver, está como el placer atrás de ese sufrimiento. Y que muchas veces decimos, bueno, pero somos como... O sea, ¿cómo fue que me dijo una chica el otro día? Es como que sos adicta a esta, sos adicta al dolor, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué te pasó a los 3 años, 4 años? Porque en esa etapa, o sea, cuando yo aprendo a compartir, que la mayoría de los chicos es cuando empiezan el jardín, y vuelvan a tener en cuenta las edades también, porque los chicos de ahora, de estos últimos años, comienzan a ir al jardín y al maternal más chiquitos, 3, 4 años. Pero tengan en cuenta de que si son más grandes, no había ese jardín maternal. ¿Sí? Entonces, pero cuando yo tengo ese jardín maternal y aprendo a que si tengo mi muñeca y quiero la muñeca de la otra nena, bueno, entonces yo para prestársela tengo que sufrir el desapego de darle. Y en esa cosa es donde de repente empiezo a disfrutar del placer a través del dolor de dar. O incluso hasta de pelearme, porque hay muchos chicos que vieron que porque lo quiero a eso, voy y te doy un sillazo en la cabeza, ¿sí? O te muerdo. A mí me llamaron, me acuerdo una vez del jardín, que mi hijo más grande había mordido en el cachete a una nena, porque ella tenía algo que él quería y no se lo daba y fue y la mordió. Entonces, bueno, esto del dolor y el placer de obtener a través del dolor eso que quiero. El niño no lo entiende, pero si a mí me pasa algo en esa etapa, ¿sí? Que de repente el dolor lo encuentro a través de la pérdida de un padre, de una madre, ¿sí? De un hermano, esto marca de otra manera. Pues yo por ahí hoy le pregunto a mi hijo esa historia y se acuerda, o sea, de que pasó eso en el jardín, ¿no? Pero, o sea, sí, es una cosa mucho más fuerte, es un drama en la familia, queda marcado, que a pesar de ese drama familiar, de esa pérdida dolorosa, seguimos viviendo. O se murió el abuelo, pero nació mi hermanito. Entonces está esa mezcla del dolor y el placer y el amor de lo nuevo que llega. Me puede llegar a llevar a hoy día a situaciones tan extremas como el trabajo, por ejemplo, donde realmente me maltratan, pero yo me sigo quedando en ese trabajo porque obtengo el beneficio del salario o del reconocimiento. Me dicen, sí, bueno, vos tenés un cargo muy importante y porque tengo el título, pero la verdad que no me pagan por ese título o por ese salario. Entonces, ahí la cosa de decir, bueno, pero sos masoquista. O sea, te pagan, o sea, simplemente por un cargo te pagan mal, trabajás 20 horas por día. ¿Cuál es la gracia? Y bueno, sí, pero soy el director general. Bueno, ¿qué pasó? O sea, me quejo, pero también me quejo, o sea, para mí es un conflicto. Entonces, ¿qué pasó a los 4 años aproximadamente? ¿Sí? Que es en esa etapa del sadomasoquismo. Otra cosa grave que puede haber pasado en esa etapa es el abuso, ¿sí? Donde yo realmente sufrí un dolor muy fuerte, emocional o carnal. Bien. Y bueno, después podemos tener un montón de historias trágicas. Yo atendí a una chica que a esa edad tuvo un accidente de auto y murieron quemados 2 de sus hermanos, su papá. O sea, el papá es el que salva a la mamá. O sea, los únicos que se salvaron la salva a ella, salva a la mamá
y el hermanito que salió disparado por el vidrio. Los demás, o sea, el papá en el intento de salvar a los otros 2 hermanitos, se muere también el quemado. Entonces, bueno, o sea, está marcado el dolor, ¿sí? La tragedia a esa edad. Entonces, hoy día es una chica que claramente tenía muchos conflictos en cuanto a esto. Bien, voy a ir a prender la luz porque se hizo la noche y yo espero que en cualquier momento me escuchen y no me ven. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Estamos en los 4 o 5 años. Sí, 6 años. O sea, entre 5 y 6 años. Sociabilización. Es cuando entramos al colegio, cuando definitivamente más tarde o más temprano todos comenzamos a sociabilizar. También a tener en cuenta la etapa de los barrios según la edad y según el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que han sociabilizado. Hoy día los chicos sociabilizan mucho antes porque por ahí vivimos en un barrio cerrado y los chicos salen a jugar y van al jardín antes, o sea, sociabilizan antes. Pero en la gran mayoría del promedio que estamos de edades, y sobre todo la gran mayoría que nos van a venir a consultar, empezaron a sociabilizar cuando comenzaron el colegio, más o menos a esa edad, entre los 4 y los 5 años. Entonces, ¿cómo viví yo esa etapa? Para mí fue un sufrimiento, para mí estuvo genial, no tuve desapego. Ahora, si yo soy muy apegado, si me gusta, tengo un conflicto ermitaño, tengo un conflicto de estar mucho en mi casa encerrado, bueno, sí, o sea, ahí hay que empezar a ver claramente qué pasó en esa etapa, ¿sí? ¿Dónde se generó el cortocircuito de esa falta de sociabilización o no lo hice? Porque también me he encontrado con chicos hoy día que tienen 6, 7 años y todavía no fueron escolarizados, o sea, siguen encerrados en sus casas. Entonces, esto me trae de repente un conflicto de sociabilización, ¿sí? Donde yo no puedo vincularme, o donde los vínculos son de repente muy violentos, muy agresivos. ¿Por qué? Porque no tengo lo que llamaban en algún tiempo el famoso roce social, ¿se acuerdan? No hay ese roce. Entonces, en los conflictos de vínculos, ahí, ¿sí? Donde todo el tiempo estoy con mucho conflicto con las familias o con los amigos o esas personas que quizás puede ser motivo de consulta, no tengo amigos o en mi trabajo siempre tengo un conflicto y cambio de trabajo y sí, bueno, pero el tema pasa por otro lado, ¿sí? ¿Qué pasó en esa etapa? Donde yo debería haber empezado a sociabilizar y no lo hice. O debería sufrir mucho porque estaba muy apegado a mi mamá, porque bueno, van a ver que en esa primera etapa se marcó un montón de cosas. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y porque era el único? O si soy un hijo bastón, por ejemplo, que vine a cuidar a mamá, y la verdad es que irme al colegio para mi inconsciente es dejar sola a mi mamá. Entonces, no. Cuando soy chiquito soy muy fiel a eso. Y hoy día me encuentro otra vez en lo mismo. Me cuesta conseguir trabajo, trabajo poquito tiempo y después lo pierdo. Y a veces estas etapas, las más comunes, son cuando los padres se separan. ¿Sí? O sea, cuando uno va a ese tiempo, ¿qué pasó en esa edad? Se separaron mis padres. Otro conflicto que puede haber a veces es cuando en esa etapa quizás un papá engaña a otro y el niño lo ve, como que comienza a entender, no termina de entender qué es lo que pasa, pero sí que hay algo que está mal. Alguna vez alguien me contó también en consulta que su mamá la llevaba a la nena, ¿no? Como conejo, o sea, como, no sé si, no me sale la palabra, pero, o sea, ella se iba a encontrar con su amante y la excusa era llevar a la nena a la plaza. Entonces llevaba a la nena a la plaza, pero mientras tanto ella hacía novio con el amante. Entonces esta chica después no quería, o sea, o era la que hacía de campana, avísame si viene papá,
¿no? Y tenía que estar atenta, o si viene alguien, porque la mamá estaba con el amante en la casa. Entonces después esta chica no quería traer amigos a su casa, porque tenía vergüenza de su mamá, pero tampoco podía enfrentarle y decirle que no. Con lo cual eso le trajo mucho, o sea, ¿cuál fue el motivo de consulta? Los conflictos que tenía con su hija. ¿Por qué? Porque ella, su hija, la atosigaba con el no te confundan. Entonces tenía pánico de que vieran a su hija como una prostituta, pero que en realidad no era su hija, era lo que ella pensaba de su mamá, por la historia que había vivido más o menos en esta etapa, 5 o 6 años, ¿sí? Después pasamos a la etapa de la mitomanía, que es la etapa de los mitos, ¿sí? Donde los chicos juegan con sus fantasías, entre los 5 y los 6 y los 7. Esa sería lo saludable, de que ellos puedan jugar y creerse que son ese superhéroe, y nosotros hasta se lo sostenemos muchas veces a ese cuento, ¿sí? El problema está cuando me pasa algo en esa etapa y es tan duro que mi fantasía es que mi mamá vuelva a casa porque se murió, que mi fantasía es que papá vuelva a casa porque nos abandonó, que o sea, mi fantasía ya no es con el superhéroe, sino con una realidad que no pasa. Entonces me miento a mí mismo. O por ejemplo, es tan doloroso aceptar a esa edad que no tengo mamá o que no tengo papá, ¿sí? O X, la historia que haya pasado en ese tiempo, que entonces invento que lo tengo. Entonces muchos chicos dicen, mi papá se fue de viaje, ¿sí? O mi mamá se fue de viaje, y ahí en más aprendo a mentir, ¿sí? Entonces soy un mentiroso compulsivo, y miento todo el tiempo. Y me vinculo o no miento yo porque hago la oposición, pero estoy todo el tiempo con conflictos porque tengo mentirosos a mi alrededor. Y cuando vamos a hablar qué pasó con este niño, resulta que son niños adultos, niños que se tuvieron que hacer cargo de una realidad que estaba difícil. ¿Sí? O sea, que no pudieron ser realmente niños. O porque, por ejemplo, también tiene que ver con la etapa de la sexualidad, ¿no? O sea, cuando en realidad yo defino mi sexualidad entre los 5 y los 6 años. Y si aparece un conflicto de homosexualidad como conflicto, tengo que ver qué me pasó a esa edad, porque yo la definí a esa edad, que es cuando los chicos se descubren, ¿vieron? Y están en el jardín, y a ver, mostrame, ay, vos tenés esto, sí, o sea, se descubren el sexo. Entonces, si esto es un conflicto, y si atrás de esto, vamos a suponer que es un varón, y este varón después se viste de nena y lo castigan por esto, ¿sí? Yo me quedo viviendo en un mundo de fantasía que no es. ¿Sí? Con lo cual, después tengo a mi alrededor personas que mienten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tuve que mentir y fingir algo que no era. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mamá sea feliz, para que papá sea feliz, aunque no sea lo que nosotros queremos. Entonces, sobre todo a mamá, porque yo hasta esa edad sigo muy vinculado a mamá. Y pensemos en la época, ¿no? O sea, esto no se decía, esto se callaba, o sea, a mí me parecía de repente que, no, está mal. A partir de esa edad, de los 6, 7 años, nosotros comenzamos a ser más autónomos, empezamos la etapa del Edipo, pero comenzamos a ser más autónomos. Es decir, mi tallo cerebral ya comienza a relajarse un poquito más, porque sabe que yo me voy a poder proveer de mi propio alimento, de mi propia bebida. Entonces no voy a correr tanto peligro de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que mamá, o sea, aunque mamá no esté, yo voy a llegar a la alacena para agarrarme un paquete de galletitas, o a la heladera, o a algún lado para conseguir comida. ¿Sí? Acuérdense que el jefe siempre es el tallo cerebral y va a dar la orden de supervivencia. Y si yo no estoy bien, digamos, o sea, no me siento lo suficientemente autónomo para conseguir comida, voy a ser fiel a mamá, que es la que me da de comer. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? No es que la quiero a mamá, mentira. En realidad es que quiero la comida que me va a dar mamá. ¿Sí? Bien.
ahí también es cuando empezamos a tener más recuerdos, porque antes de esa edad, a veces, a no ser que haya sido muy, muy marcado, difícilmente me acuerdo. Entonces, repasando estas etapas, teníamos la etapa primera del canibalismo, ¿sí? Yo soy muy débil porque dependo pura y exclusivamente para el alimento de mamá, y es donde se marca mi independencia. Entonces, hoy eso también es un conflicto. Yo hoy vivo dependiendo de alguien, bueno, ¿qué pasó? O sea, que no corté, que no aprendí a ser independiente. Algo que también a veces pasa es cuando las mamás siguen amamantando hasta los 4 o 5 años. Esto no es lo habitual. O sea, sigo generando una dependencia alimentaria de un niño. No está bueno. Puede traer sobrepeso en los chicos. Porque cuando yo realmente termino, o sea, y lo ven bien marcado, o sea, cuando vos tenés un chico con sobrepeso y le decís, ¿a partir de cuándo? Y te dice, y a partir de los 5 o 6 años. Y antes de esa edad, ¿cuándo dejó de tomar la teta? Y a los 4, te dicen. Claro, o sea, ya no está mamá para alimentarme, entonces yo sobrecomo más, ¿sí? Porque creo que al no darme el alimento mamá, yo me voy a morir. ¿Sí? O sea, lo saludable es que a partir del año yo corte con el amamantamiento, más o menos. ¿Sí? Tampoco es que llegó el cumpleaños del pibe y se terminó la teta, pero así como los pañales, ¿sí? O sea, hay una edad que son los 2 años, a donde deberíamos, algunos los dejan antes, otros después, o sea, ni es saludable que nunca le dé de mamar, o casi nada, ¿sí? Que eso no quiere decir que tenga que ser, no le di de mamar y mi hijo va a tener un conflicto de alimentación. No, si tengo un conflicto de alimentación, me voy a ir a fijar qué pasó en esa etapa. ¿Sí? Y tomar conciencia y entender, porque a veces me dicen, ¿qué hago con eso? Bueno, no, y entiendo, o sea, mamá no me pudo dar de mamar porque o mamá me siguió dando de mamar porque o sea, ver qué pasaba ahí. Y seguro nos vamos a encontrar con que es un conflicto de mamá. Porque si una mamá no puede cortar con esto, es porque tiene algo de su historia que resolver. Porque el médico se lo va a decir también. ¿Sí? Bueno, la etapa incestual, que todo es familia, todo es mío. ¿Se acuerdan que les dije, no? Todo es mío. Y es como yo veo el mundo, y si yo siento que el mundo es mío o no es mío, o no pertenezco a este mundo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en los 2 años? 3 años, narcisismo, solo existe el yo, que es la etapa de la individualización, ¿sí? Entonces, para un lado o para el otro, si solo existo yo, o si todo lo tengo que ir haciendo de a dos, ¿sí? Acuérdense que es por oposición muchas veces, ¿sí? Las dos cosas tengo que mirar. Sadomasoquismo, dolor, dominación, dolor, placer, dominante y dominado. Esto también, el dominante y dominado es algo que marca mucho esta etapa. Cuando jugamos, fíjense en aquellas personas que al revés, ¿sí? O sea, son dominantes y el que se hace, ¿sí? El pobrecito para obtener todo lo que quiere. Porque también está ese otro juego, de que yo me hago el que no puedo, pero para obtener todo lo que quiero. Entro, ¿sí? En un juego sadomasoquista. ¿Sí? Ay, porque si no me dan, porque si no me llevan, ¿sí? Hay que fijarse ahí. Bueno, la sociabilización, que les dije, la definición de género y sexualidad, y ahí también tiene mucho que ver la desvalorización. ¿Sí? Cuando tenemos un conflicto muy marcado de desvalorización, tengo que ir a ver también qué pasó ahí. Cuando entré al colegio, los chicos son muy crueles también a esa edad. Así, ¡puaf!, te mandan tal cual sos. Si, por ejemplo, tenés un color diferente de piel, un color diferente de pelo, o sea, la discriminación está, no es que te discriminan, porque ellos no lo viven desde ese lugar, pero te lo dicen. O sea, ¿qué le pasó a tu cabeza que es naranja? ¿O qué le pasó? A mí me pasó con mi hijo más chico cuando creo que tendría 4 años, ¿sí? Una cosa así, y estábamos en el hospital alemán. El hospital alemán tiene un convenio con la sociedad coreana, con todo la embajada de Corea tiene un convenio, entonces la gran mayoría se atienden ahí.
y él nunca había visto un coreano. Entonces se paralizó y se puso a llorar y se asustó de verlo con los ojitos así hinchados. Y lloraba y me decía, mamá, ¿qué le pasó en la cara a ese nene? Y yo lo único que rogaba era que la señora coreana no entendiera castellano, porque decía, me quiero morir. Porque se paró de golpe en seco en pleno pasillo así del hospital y empezó a los gritos. ¿Qué le pasó en la cara? Yo decía, no le pasa nada, no le pasa nada al coreano. Pero nunca lo había visto y le llamó la atención. ¿Sí? O sea, esa naturalidad que tienen los chicos de decir las cosas, a otros pueden afectarle mucho. Y los chicos dicen, bueno, no quiero ir al colegio porque me dicen esto o aquello. Entonces eso pasa entre los 5 y los 6 años. Y bueno, la mitomanía, que es la creación de mitos, la fantasía, ¿no? Y la verdad colectiva. ¿Sí? O sea, y ahí también el inconsciente colectivo comienza a hacer mucha fuerza. La religión, la zona, ¿sí? Donde estoy. Si el inconsciente colectivo dice que esto es verdad, es verdad. O sea, si esto es pecado, porque mi sociedad, mi entorno lo sostiene. Y es pecado, ¿sí? Es esa verdad colectiva. Entonces, pesa sobre eso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas, comentarios? Edivia, 2 platos de sopa te tocaron hoy, con la primera infancia. Sí. ¿Alguna duda te quedó de esto? Sí, que lo que les comenté hoy a las chicas, no, dudas no. No sé si me miento o no le di pelota a nada. Porque mi madre no me dio bola. A mí me chupó 2 huevos que no me diera bola. Ni cuando aprendí a andar en bicicleta que les estaba contando, nadie me vio, nadie me prestó atención. Yo festejé sola, tenía 4 años. Mi madre me llamó porque era muy flaquita a tomar la mamadera. A mí de los nervios se me cayó, se me rompió y me dio un cachetazo. Creo que por eso me acuerdo. Mi madre no me quiso dar el pecho, dicho por ella, lo decía siempre, porque si a Elina no le pude dar, Elina es mi hermana, más que una semana, porque antes ya se me retiró la leche, era algo muy de antes. Así que a ella directamente no le di, porque si no tomó una, que no tome la otra. Ni la probó. Pero yo jugaba sola, jugaba con mis vecinos. Si estaba sola, me entretenía sola. Si estaba con mis primos, jugaba con mis... Tenía muchos primos y compartíamos. La entrada a la escuela, yo te la conté, que puede ser algo que me mandaron con mi hermana el primer día de clases, 6 años. Y mi hermana se fue mayor se fue con su grupo y yo era chiquitita, menudita en el medio del patio mirando para todo. Me acuerdo, tipo película. Viene la directora, Ombú es mi pueblo, es chiquito, me dice, Edivia, vení, me indicó, allá en tal lado es tu maestra, se llama Luisa. Me acuerdo así. Fui, la toqué de la túnica, porque yo nunca fui tímida, y no me acuerdo más nada. A ver, a mí, yo siento que nada me molestó, pero capaz que ustedes me dicen, no estás viendo todo lo que vemos nosotros. Yo lo que siento es que nadie me dio pelota, pero a mí no me molestó. No te molestó. Y yo te pregunto, Edivia. Vos me conocés del vamos. ¿La columna nunca te molestó? ¿Qué huesos? La desvalorización. El otro día cuando hablaba yo, ¿por qué yo nunca hablo de la desvalorización? La tengo tan negada que no la nombro. Pero vos no la nombrás, pero tus huesos sí te la nombran. Sí, verdad. Aunque no la haya sentido ni desde la vergüenza, ni... Porque yo, o sea, pienso si viví, excepto la situación de la escuela, que me sentí chiquititita y que todo eran enormes. Pero ese es el momento de la valorización o la desvalorización, los 5 o 6 años. 6 años, porque no había jardinera donde yo vivía. 6. Me acuerdo así, y me acuerdo de la maestra, verla parada y ver la directora, y cuando mi hermana se fue, que me dijo, me voy con mis amigos, yo quedé sola.
pero no me duró nada, o sea, fue como que andá con la maestra y después yo ahí ya me organicé enseguida, pero sí, si lo recuerdo, y Exacto. recuerdo, hoy lo pienso, mis nietos que aprenden a andar en bicicleta estamos todos aplaudiendo. A mí nadie me dio bola. Claro, no soy Aparte, importante. mi madre estaba en casa, no trabajaba. Bueno, pero fíjate que tiene que ver con eso. ¿Vos fumaste alguna vez? Sí, siempre fumo, pero muy poco. Soy fumadora social, dicen. Dicen. Mm. Paso un año sin fumar, fumo un mes, 2 cigarrillos por día, uno el fin de semana. Es como la copa de vino. Ujú. Toda la vida fue igual. Bien, bueno, ahí tenés, ¿viste? De vez en cuando voy a tomar la teta de mamá que nunca me quiso dar. Mm. Bien. Entonces, ¿viste como sí pasaron cosas? Mientras que no sea un conflicto, no lo vamos a ir a buscar, pero si vos me dices, che, Ro, la verdad que yo no quiero seguir con esto del cigarrillo, no tiene sentido. Pero de vez en cuando, yo te diría, bueno, ese de vez en cuando, no es cuando por ahí hay alguna nostalgia con mamá, no coincide con las fechas de mamá, o sea, ese de vez en cuando es siempre ¿Sabés la por misma. qué? No, yo que digo, ay, qué lindo, cómo disfruté el día hoy. Ah, me voy a fumar un cigarro. Y de Ujú. repente pasan 4 días que no. Ojo, a veces digo, Edivia, llevas 3 días que fumás un cigarro por día. No, paso 3 o 4 que no. Yo soy me corrijo a mí misma. Pero Está bien. capaz que Bueno, porque me lo niego. sí, bueno, pero no es un conflicto. Entonces, si no es un No, conflicto, no, porque todo el mundo me dice, ¿cómo hace? Digo, pará, si en 63 años no agarré vicio, no creo que lo agarre ahora. Y si tengo ganas, esta noche salgo afuera y no me pican los mosquitos, fumo uno. Ayer no me fumé pican los mosquitos, me encantó eso. Bien, Claro, porque antes de ayer dije, no, hay mucho mosquito, que voy a fumar. bien. Bueno, vamos con el dengue entonces. No es por el dengue, que ella no, es por los mosquitos. Bien, bueno. Yo creo Sí, que la sí, espalda. sí, yo creo que tu cuerpo te ha demostrado esto. Y cuando hemos trabajado la desvalorización, hemos visto un montón de cosas. Y quizás si hoy día ya no duele más la espalda, bueno, ¿cómo estás de la espalda? Hoy me dolió. Hoy te dolió, pero hoy Hoy y trabajamos ayer. Pero anduve buscando cosas de la familia para el árbol y tocando muchos temas, yendo al cementerio o sea, da para que duela. Yo entiendo que hay una movida, alguna movida. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces, a ver, volvamos así los veo más grandes. Ay, los perdí. Ahí los veo más grandes. Repaso todo el proyecto y sentido, ¿sí? Porque para mí es como de las cosas más importantes. Antes de mi gestación, durante mi gestación y mi primera infancia, ¿sí? Vean cómo cuando empezamos a pensar en síntomas, en historias, todo está marcado y anclado ahí. O sea, son como fechas de anclaje de cosas. Por eso son importantes irlas a trabajar. Una de las herramientas que nosotros aprendimos, o la gran mayoría han aprendido a usar, es la de regresión al útero, la reprogramación de embarazo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la reprogramación de embarazo? Si no hay más preguntas, entro en esta herramienta. Si no hay preguntas acerca de estas etapas y de esto, ¿sí? La reprogramación de embarazo me va a llevar a mí, con una visualización, o a la persona, ¿sí? A ir yendo para atrás desde esta edad hasta volver a meterme a la panza de mamá. Y una vez que entré a la panza de mamá, voy a ir desde ese momento ya a punto de nacer, mes por mes para atrás, ¿sí? Hasta que llego al último mes y voy semana a semana para atrás, hasta que salgo de la panza de mamá y voy al estado de cielo.
y llego al cielo. Y una vez que estoy allá, traigo un recurso para poder volver, ¿sí? Con un formato, o sea, ese recurso puede ser justamente, si es desvalorización, bueno, fortaleza, seguridad, ¿sí? Que es lo que me puede estar opuesto a la desvalorización, y vuelvo con ese recurso acá. ¿Qué es lo que sucede? Yo en esa etapa, habiendo repasado esto, van a haber cosas que la persona me va a contar y voy a saber, pero me voy a encontrar con un montón de otras que no, ¿sí? Incluso, por ejemplo, un hermano perdido, que era lo que habíamos visto el otro día cuando hicimos, por ejemplo, con Cristina, ¿sí? Entonces, esa herramienta es súper valiosa, porque a mí me ayuda no solo a sanar historias de algo que puede haber pasado, sino que además me ayuda a encontrar historias de lo que no sé. Yo puedo identificar en esa regresión al útero que esta emoción que siento no es mía, es de mamá, con lo cual se la devuelvo. ¿Sí? Puedo encontrar con que estas historias de repente que estoy volviendo a repetir es porque era lo que vivía mamá cuando yo estaba en esa panza. O sea, la violencia, los golpes que le daba papá, qué sé yo. ¿Sí? El cigarrillo que fumaba mamá, o sea, si mamá fumaba cuando yo estaba en su panza, también puede ser un motivo para, o sea, puede ser la teta, pero también puede ser esto. O sea, vuelvo a sentir lo que sentía cuando estaba en la panza de mamá. El alcohol, corregime Pancho si me equivoco, pero si mamá es alcohólica, uno dice, bueno, lo que pasa es que el bebé tomó, sí, pero ¿no es una forma también de volver a estar conectado con mamá? Como cuando estaba en la panza. No sé. Eso no sé. No, no lo has visto. A mí se me ocurre que sí, porque si yo le pongo lógica, fíjate que si mamá está embarazada de mí y es alcohólica y no conecta conmigo, pero yo la única conexión que siento con mamá en la panza es a través del alcohol. Yo ¿Sí? recuerdo que en el alcoholismo menciona la parte de los líquidos para volver a conectar con la madre. Esto que vos estás diciendo, Ro. Sí, pero una cosa son los líquidos por los líquidos de la panza. Y otra, yo te digo, el efecto que genera el alcohol en la persona y en el bebé. Al revés. Mm. Y el papá, en el momento de cuando la mamá está embarazada y eso sí es alcohólico. Ay, No. ¿yo puedo decir algo de eso? Yo hice Sí, una reprogramación con Isa. Yo no sabía que mi papá ya era alcohólico cuando estaba embarazada mi mamá de mí. Y yo olía olor a alcohol. Y después yo le fui a preguntar a mi mamá, que al principio me dijo que no, y después me dijo que sí. Ah, Que ok. ahí empezó. Ah, ok. Está bien. Mamá no tomaba, es mi abuela que tomaba. Pero vos estuviste en la panza de tu abuela, Pancho. Bueno, pero por eso digo, mamá no, mi abuela sí. A mí o sea, a ver, esto lo estoy pensando y razonando con ustedes. No tuve ningún caso así. Yo no tuve ningún caso de hacer una regresión al útero y encontrarme con una mamá alcohólica, ¿sí? Desde la panza. Pero entiendo de que el bebé está tan mimetizado con mamá que la forma que encuentro de conectar con mamá quizás tenga que ver con esto, ¿sí? O sea, con sentir de vuelta ese olor a alcohol. No desde el rechazo, como puede haber sido tu caso, Sofi, que vos sentías ese olor a alcohol que estaba desde afuera. Sí, y me pasa de chica siempre, o sea, yo a un alcohólico le huelo el olor, pero como es impresionante. O sea, me doy cuenta a 100 metros, digo, ese señor es alcohólico, así, ¿eh? Y nadie por ahí lo huele, ¿entendés? Sí, pero el alcohólico lo tiene impregnado. Ese es el tema. Claro, bueno, yo lo huelo mucho, porque hay Pero, gente por que ejemplo, por ahí en las oficinas me ha pasado de descubrir que son alcohólicos y después por ahí que tenían petacas con alcohol, como todo un coso y sola de loca, de olerlo de chiquita. yo te diría también que hay una cuestión de vibración ahí, ¿eh? Sí, O sea, también. vos fuiste engendrada en esa vibración, ¿sí? Claro. sí, yo Y estuve eso rodeada de alcohólicos.
Y es muy Pancho, distinto. ¿qué opina de esto? Que es el que creo que tiene experiencia propia. Yo, pero también he leído que nosotros, los adictos, tenemos el circuito de recompensa del cerebro distinto. O sea, también hay unos temas, yo no sé si son, lo que no pude ver, o sea, no lo leí, es que eso es de nacimiento o o se originó después. Pero también se habla de que los alcohólicos tenemos menos el neurotransmisor, no sé, los GABA, que te hacen más tímido. Y sí, la timidez mía me la sacaba el alcohol, ¿viste? Eso está clarísimo. O sea, yo tomaba porque me sentía mucho mejor siendo una persona distinta a la que era. Eso no tengo duda. Entonces, hay una parte física también, por decirlo de alguna manera, que puede ser heredada evidentemente, viene en los genes, ¿no? Esa parte, o en la memoria celular, no sé cómo quieras llamar. Pero eso yo no tengo duda. Pero lo que sí, yo nunca supe que mi abuela era alcohólica y lo he deducido en base a todos sus comportamientos, que en mi familia nunca se hablaba de mi abuela, yo no la conocí, se murió antes que yo nazca. O sea, se murió como 5 años antes que yo nazca. Pero las hermanas no hablaban, nadie hablaba de ella, se encerraba en el cuarto y después yo hice la prueba esta de esfuerzo, ¿viste? Y ahí me salió claramente, el péndulo me lo dijo, después lo hice y me salió claramente de que mi abuela era alcohólica. O sea, no tengo Ahora, duda. y con respecto a tu timidez, ¿tu mamá era tímida también? Yo creo que no. A ver, yo no la viví como tímida, pero vos viste que es distinto cuando estaba con nosotros que cuando estaba con gente. Claro. Sí era verdad que mamá por ahí se tomaba unos tragos y se ponía divertida y qué sé yo, también eso es cierto, pero nunca, digamos, podía ser en una fiesta, en una reunión. No te puedo decir, no me parece que mamá era tímida, me parece que no. Ok, bien. Bueno, por eso les digo, o sea, consideremos todo esto en el momento de hacer una regresión al útero y ver qué pasa, ¿sí? Porque esa regresión es reprogramar el proyecto y sentido, es reparar cosas del proyecto y sentido. Sí, o sea, yo les contaba, creo que, no sé si lo repito por las dudas que alguno no haya estado en ese momento, un consultante que su papá murió a los 3 meses de su gestación. Entonces, en la regresión al útero, lo que él pudo hacer fue despedirse de su papá, porque al volver atrás, o sea, él llegó a un momento donde él existía y su papá también existía. Entonces, en ese momento pudo conectar y despedirse de su papá, que era algo que era una deuda ahí pendiente, porque una de las cosas que él sentía todavía como recelo a ese papá biológico era que le había dejado una carta a su hermano mayor y a él no. Pero claro, no tuvo tiempo ese papá de hacerlo. O sea, el papá sabía que se iba a morir. O sea, él es gestado sabiendo de que o sea, los padres lo gestan a propósito, ¿no? O sea, sabiendo de que él se va a morir. Entonces, en ese caso, se pudo reparar esto. O sea, algo que le generaba a él también conflictos hoy como adulto, pero que en ese proyecto y sentido se puede reparar. Entonces, la herramienta de la regresión al útero es muy importante. Yo la puedo hacer sentado, acostado, parado, o sea, no hay, nosotros decimos, bueno, si estamos presencial, podemos decirle a la persona que se pare, la vamos llevando caminando de espaldas hasta sentarla en una silla. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo, o sea, no vamos a estar menos de 40 minutos haciendo toda la regresión, ¿sí? Entonces, la persona sentada, ¿sí? Pero también se puede acostar, y si está sentada, ustedes se van a dar cuenta cómo se va acomodando en la panza, ¿sí? Cuando recién se sienta se queda así y después se va como aflojando, claro, porque va habiendo más espacio en la panza de mamá. Bien. Las cosas que pueden ver y reparar, identificar, ¿sí? Después que se termina esa ceremonia, por decirlo así, está bueno que la persona no la hable y no la comparta. Por lo menos por una semana o 15 días.
Porque si yo termino de hacer esto y llego a casa y se lo cuento a mi pareja o se lo cuento a una amiga, o sea, la persona me lo va a empañar con, y no te fijaste, y no, o sea, no, quédate sintiendo todo lo que viviste. Porque seguramente en el transcurso de los días vas a ir entendiendo un montón de otras cosas que no expresaste, pero que tu cuerpo sintió y revivió, o podés tener sueños, o sea, un montón de cosas. Entonces es bueno aconsejarle a la persona que no lo comente. ¿Sí? No es porque no hay nada oculto, sino porque para que el otro no me embarre la cancha, decimos, ¿no? O sea, no me impregne de su historia. ¿Sí? Entonces está muy, muy piola hacer esto. Y cuando volvemos, vamos a volver a los 9 meses de gestación. Así la persona haya nacido a los 6 o a los 7 meses, o sea, prematuros. Va a volver y va a llegar a su embarazo a término y lo va a hacer perfecto. A mí no me importa si la realidad fue un parto conflictivo, con peligro de muerte, no, este parto es perfecto. Y mamá y papá están ahí para decirme, y ahí es donde yo aprovecho a darle, reafirmarle todo lo que vengo trabajando. Y es por esto que la regresión al útero no se suele hacer en la primera sesión. A no ser que sea alguien que ustedes conocen, que ya viene trabajando hace un montón. Por ejemplo, no sé, yo atiendo por primera vez a Maca o a Pancho, ¿no? Por ejemplo, yo lo atiendo por primera vez, pero yo ya sé que ellos, todos ustedes han trabajado un montón. Entonces, me vuelve, sí, porque mira, yo trabajé esto y nunca... Bueno, a ver, vamos a la panza de mamá, a ver si... Eso es otra cosa. Es mi primera sesión con alguno de ustedes, pero yo ya sé, porque ustedes me lo están contando, de qué trabajan. Pero si yo recién, la persona dice, no tengo ni idea de qué se trata esto, la primera sesión yo me ocupo de recopilar información, de que me cuente su historia, de armar el árbol, ¿sí? Como mucho puedo llegar a hacer una línea de tiempo, como mucho. ¿Sí? Por lo pronto esa es mi experiencia. Y trato de ser, ustedes piensen que una persona no tiene idea de lo que viene. Entonces, de golpe yo la sacudo contra el piso como una alfombra y despacito, ¿sí? Porque nos estamos metiendo en la historia, en las emociones de muchos, entonces eso puede generar, o sea, estuvo buenísimo porque vimos, y la persona dijo, sí, está buenísimo, ¿sabes qué? No quiero saber más nada de esto, es mucho, ¿sí? Entonces, yo por lo pronto soy muy cuidadosa. Para los que tienen la herramienta de memoria celular, la pueden usar también. Y también depende de si la persona, qué tan mental sea, ¿sí? Porque a veces también esto puede generar a favor y en contra, ¿no? Del testeo muscular o del uso del péndulo. Sí, o sea, puede ser muy, o sea, decir, che, ¿qué es esto? O puede sacarle la mente y llevarlo directo a los puntos. Y si en ese testeo muscular a mí me sale, la herramienta en memoria celular se llama la duda antes de nacer, ¿sí? Por ejemplo, me lleva directo a la panza, ¿sí? Que era algo que veíamos el otro día, ¿no? O etapa cloacal, o la otra herramienta que tenemos es estos conflictos con mamá y papá, ¿sí? Entonces, me está llevando directamente a ese momento. Si no, lo voy deduciendo por la charla, por la decodificación. Cuando yo estoy decodificando, siempre estoy, ¿se acuerdan que les digo? Divido mi historia desde mi proyecto y sentido y la historia del transgeneracional. Perdón, tengo que ir a abrir la puerta, es algún minuto. Sí, sí, sí. Sí, divido eso. Transgeneracional, charlamos por un lado, ¿de dónde viene todo esto? Proyecto y sentido. Y siempre voy, bueno, ¿cómo fue tu gestación? ¿Cómo fue tu embarazo? Primera sesión. Segunda, yo ya en la primera sesión vi que, y mamá, ¿y qué pasó? Y preguntarle un poco más, y a la siguiente sesión viene y me dice, sí, ¿sabes qué? Cuando yo estaba embarazada, ahí sí, me animo y me meto a la panza. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la regresión al útero? Lo vimos el otro día con Cristina. Ro, esto que dijiste que si la persona, no sé, nació 7 mesinos, qué sé yo, siempre el embarazo se lleva a término, después cuando se vuelve, digamos. Sí. ¿Cuál sería la duda? Esa. Sí, Esa. siempre. Sí, en Cuando el caso yo- de que
Cuando entro puedo entrar en los 7 meses, ¿sí? Claro. En el momento del parto, pero cuando salgo a los 9 meses. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna más? Si lo leen en el manual dice, Sí, sí. sí, pero bueno. ¿Qué más tenemos en esa regresión al útero? Conectar con todos los colores, olores, ¿sí? Texturas, o sea, que la persona conecte con esa panza. ¿Qué pasa si les dice, no veo nada, está todo oscuro, ¿sí? No conecto nada? Bueno, imagínatelo. ¿Cómo te parece que puede ser? Por lo general, en la mayoría de los casos, son unos viajes increíbles, ¿sí? Cuando vamos al estado de cielo, lo mismo. O sea, cuando yo la saco a la persona de la panza, ¿sí? Le pido que no juzgue ese momento de su gestación, que pase por la habitación y busque ese lugar que está más iluminado, que es el que lo va a llevar al estado de cielo. Me ha pasado que algunas personas se han encontrado en el estado de cielo con familiares que ya no están, con amigos que ya no están, y también ahí me da la oportunidad de traer un mensaje o de despedirse. ¿Sí? Esta etapa de pandemia me puede generar este tipo de historias para el año que viene, por ejemplo, ¿sí? O para fines de este año. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que, bueno, se murió en pandemia y no lo pude despedir. Entonces esto puede traerme el encontrármelo después en el estado de cielo. No se asusten. ¿Quién es? O sea, llegaste a ese lugar, estás solo, ¿hay alguien que reconozcas? Yo le pregunto, no, o sí, ¿y quién es? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿Sí? ¿Tienes algo para decirle? ¿Tiene algo para decirte? ¿Bien? Puede ser un buen momento para cerrar, o sea, matamos 2 pájaros de un tiro. O sea, fuimos por una cosa, pero nos terminamos despidiendo y cerrando otra. Está perfecto. Es el lugar de las infinitas posibilidades. Todo es posible ahí. O sea que no teman a la locura de lo que inventen. Todo está bien, ¿sí? De lo que pueda pasar. Cuando volvemos con ese recurso, puede que la persona me diga que no quiere volver. Porque si veníamos bien adentro, o sea, la panza ya está bueno, o más o menos, depende de cada historia. Cuando llegué al estado, si no estuvo bueno, y llegué al estado de cielo, donde todo es maravilloso, y no, bueno, pero no sé, claro, no sé si quiero volver a nacer. Y después de todo lo que yo he vivido, me quedo. Si ustedes ven que cuesta mucho, bueno, lo que pasa es que mamá y papá te están esperando, o sea, traten de buscárselo por el lado de que esto también me pasó. Vos estabas, Edivia, pero no habíamos llegado al estado de cielo con Germán. No, quedó en los 10 años. 8, 10 años. Está, pero estabas ese día que él no quería volver. Exacto. Estuvo más de media hora en trance. Exacto. ¿Qué es lo que uno, o sea, no llegamos, o sea, íbamos a hacer ese ejercicio y nos quedamos en los 10 años y después descubrimos que en los 10 años él había tenido un accidente y estuvo inconsciente por un rato, unos minutos, un tiempo. Lo que supusimos es que en ese estado de inconsciencia en realidad él fue al estado de cielo. ¿Sí? Y esto él no lo recordaba. Después de este episodio pregunta en su casa y le dicen que sí. Y le cuentan cuál había sido el accidente y demás. Esto puede pasar en cualquier momento, pero también es más probable que pase en la regresión al útero y llegar al estado de cielo. Porque no quiero volver de ahí, está buenísimo. Una de las herramientas que puedo usar es ponerle la mano acá arriba, en el 7º chakra. ¿Sí? O sea, le cierro, o sea, bajo la conexión, corto la conexión. ¿Sí? La otra opción que tengo es sacarle los zapatos y que pise descalzo el piso. ¿Sí? O sea, estoy hablando de situaciones extremas. No pasa, o sea, yo de las cantidades que he hecho me pasó solo una vez, que fue esa vez con Germán, y Fue bueno. muy fuerte. Quedamos
Se terminó la clase. Exactamente, sí, pero bueno, o sea, hicimos absolutamente todo, o sea, fue sacarle los zapatos, ponerle la mano acá, llevarlo a caminar, mojarle la cabeza, o sea, de a poco fue volviendo, o sea, se puede, ¿sí? Pero les cuento estas herramientas, ¿no? Bueno, abrí los ojos, vamos a salir de acá, sí, Sofi. ¿Y si te pasa por Zoom? Lo mismo, sácate los zapatos, la persona te está escuchando siempre. ¿Sí? Bien. O sea, no es que está hipnotizado. ¿Sí? O sea, la persona te está escuchando. Bueno, o sea, descalzate. O sea, cuando yo voy a hacer este tipo de ejercicio, me tengo que asegurar de que tenga agua cerca, toma agua, ¿sí? Sacate los zapatos, parate, caminá, el almohadón, exacto. O sea, utilizo las cosas que tengo ahí. Difícil, ¿sí? De hecho, cuando pasó esto, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre. Germán. Él dijo, porque después nosotros le preguntábamos, después que ella estaba bien, aunque estaba agotado, pero él decía que sabía que estábamos nosotros, o sea, vos no perdés a ver si estoy bien, Rocío, él nunca perdió el sentido, pero estaba como en un trance, es como vos decís, sabía que se sacaba los zapatos, que vos no lo soltabas nunca, que lo tenías agarrado del hombro, que le ponías la mano encima de la cabeza, pero él se negaba un poco a volver, pero sabía que nosotros estábamos al lado, que le dábamos pañuelo, o sea, él todo eso lo vivió también, porque él lo dijo, no fue que se fue y estaba en otra, y yo por la pregunta de ella sí, pero yo de todas formas me parece que no me anima. Después de lo que vi, que fue no me animo a hacerla por sí, no me animo. Tienen que animarse, tenemos que practicar y tienen que animarse porque es hermosa la herramienta. Sí, pero por Zoom me da cosa, me parece. Yo estoy como ella. No, hacerla así. Eso sí. Bien. No, bueno, después que van tomando la práctica de hacerlas, o sea, personalmente, también se animan a hacerla por Zoom y es muy linda y funciona igual, o sea, no hay diferencia. Si bien yo me acostumbré a atender por Zoom o por videollamada, porque he atendido gente de todo el mundo durante mucho tiempo, por testeo muscular y demás, estas herramientas más puntuales que también por ahí decía, bueno, las hago más personalmente, bueno, el año pasado no me quedó otra y no hubo problema. Sí, o sea, ahí tienen que también confiar en su instinto. Y si el instinto les dice, vamos, vayan tranquilos, no va a pasar. Pero está bueno saber, decir, bueno, ¿qué hago en esta situación? O sea, a veces uno improvisa, o sea, no es que, a mí nunca nadie me dijo cuando me enseñó esta herramienta, si te pasa esto, no. Pero de las herramientas que tú decís, bueno, a ver, si está conectado, tapo este chakra. ¿Sí? De última, o sea, si estoy presencial, también lo que puedo hacer, lo pellizco. O sea, o sea, de alguna forma, no va a pasar eso. ¿Sí? No va a pasar eso. Pero, o sea, esto, me acuerdo cuando yo aprendía el testeo muscular, me decían, estamos haciendo regresión de edad y de repente, no sé, llegás a los 7 años y está tan interesante el tema que te pones a hablar y después cerrás la sesión y decís, uy, me quedó en los 7 años. Entonces te decían, tenés que traerlo de vuelta a la edad actual. Y decís, ¿qué pasa? ¿Se queda? No, o sea, no pasa nada, realmente, o sea, no es que que la persona, o sea, lo lleve a los 2 meses y se queda haciendo pis y caca encima, no, o sea, no pasa eso, ¿sí? Pero bueno, está bueno reacomodar, o sea, al inconsciente contarle de que volvimos, de que esto se sanó allá en ese tiempo y que ahora estamos acá de vuelta, sí, es como más prolijo, pero nada de esto es tremendo, ¿sí? Ahora bien, vuelvo a repetir lo que digo muchas veces. Si la persona está medicada, es esquizofrénica, no hagan estas cosas. ¿Sí? O sea, estos ejercicios de regresiones, no.
charlemos, vamos a escribir una carta, contame, ¿sí? Y va a depender mucho de qué es lo que estoy diciendo, o sea, qué es lo que me está contando la persona, ¿sí? Si no, no. ¿Bien? Maca. Ro, la otra vez hablando de regresión al útero, la hice con mi hermana, la historia que les conté, que ella había estado con una pareja que estaba casado y mucho tiempo mantuvo esa relación como escondidas, bueno, y esto tenía una similitud, no exactamente, pero con un amor que le había quedado colgado a mamá. Bueno, y parece que cuando hicimos toda la regresión, estado de cielo, cuando está volviendo para volver a nacer, estira los brazos, el momento que la agarra mamá, el momento que la agarra papá, y después me cuenta que el momento que la agarraba papá, se le aparece él, su ex, ¿entendés? De vuelta, como si fuera como el padre, como que en ese momento, en reemplazo de la figura paterna, le aparece su ex. O sea que yo igualmente hice la relación como esto que habíamos dicho, ¿no? Por ahí el comparativo con lo que le había quedado a mamá colgado, que no trajo en realidad el presente, pero bueno, fue muy loco cuando lo escuché, no lo podía creer. Claro. Sí. Sí. O sea, estas cosas son increíbles cuando hacemos las regresiones y la gente nos cuenta lo que está viendo. Nosotros hicimos en la formación de Pancho, que no me acuerdo si vos estabas, Maca, creo que sí, la regresión a la hija de Enrique. ¿Te acordás? No. Maca no estaba. ¿Y vos, Sofi? No está. Sofi sí estaba. Sofi sí. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan que cuando hicimos esa regresión a la hija de otro compañero, que es el primo de Enrique, estaba él y la señora? Y ella iba contando lo que veía, pero ellos estaban ahí reconfirmando que lo que esta chica decía que veía dentro de la panza de su mamá era como había sido. O sea, yo siento que mamá se siente, y ahí estaban, o sea, en el ejercicio estaban su mamá y su papá, ¿no? O sea, confirmando algo que no era un tema hablado, digamos, ¿no? En la casa de repente, que esta mamá se sentía quizás, o sea, ¿dónde me metí? ¿En qué situación estoy? Tengo que estar, o sea, ¿dónde está tu mamá? Está cocinando. Y está, bueno, no era esa la idea de cuando había quedado embarazada, ¿no? O se había casado. Sí, o sea, es muy claro. Por eso les digo, es una herramienta muy linda, pero ojo si la persona está medicada, si es esquizofrénica, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. O sea, cuando nosotros tenemos una bipolaridad, tenemos un tema psiquiátrico, una depresión, eso está hablando de una constelación cerebral. O sea, hay dos conflictos activos. ¿Sí? Y yo voy a desactivar un conflicto y voy a sanar este y por ahí activo el otro. Y ese otro puede generar un síntoma, o una reacción, o un brote. ¿Sí? Pregunten antes. ¿Sí? Si tienen la herramienta de testeo muscular, le preguntan al cuerpo, ¿puedo hacer una regresión al útero? ¿Sí? Si no, no. Tienen que estar muy seguros. ¿Sí? Porque hay mucho duelo bloqueado ahí, por lo general. Entonces, puede traer, o sea, el problema más grave es la reparación con el infarto. ¿Sí? En la gran mayoría de los casos, en cuanto a lo que es depresiones o bipolaridad, son conflictos de territorio. Y recuerden que el infarto es una reparación de un conflicto de territorio. ¿Sí? El caso más común es aquella persona que toda su vida lucha por comprarse una casa y cuando se termina de pagar, le da un infarto. ¿Sí? Porque una vez que logra tener su territorio propio, viste que uno dice, che, qué macana, toda la vida luchando por la casa y ahora que la tiene se muere, o sea, no la puede disfrutar. Es típico eso. Entonces, cuando hay síntomas de depresión, de bipolaridad, por lo general, en la mayoría de los casos, son dos conflictos activos y uno de esos es un conflicto de territorio. Entonces, yo reparo esto y la reparación me puede generar un infarto. ¿Sí? Entonces, hay que tener ojo con eso. O sea, esta herramienta es muy linda, muy buena, pero no para todo el mundo. A no ser que yo pueda usar el testeo muscular y el testeo me confirme y así. Ok.
Bien, la otra herramienta, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? Regresión al útero, no. Reprogramación de embarazo. Sofía. No, te puedo preguntar otra cosa, nada que ver. O A sea, ver. yo, no, bueno, viendo todo el proyecto y sentido, que mamá me ayudó un montón, que el año pasado me dijo, no te pienso decir nada, porque todo fue perfecto, se ve que este año, no sé, le pasó algo. Le Y pasó que noté- vos trabajaste todo el año pasado, entonces la aflojaste. Bueno, y me empezó a apuntar un montón y no sabe, son hojas y hojas de los 0 a los 7. Bueno, pero algo que me llamó mucho la atención, que yo no me acordaba, que de los 0 a los 7 nos mudamos 11 veces. ¿No es un montón? O sea, eso ya sé que es casa, mamá, pero digo, Pero también es territorio. es territorio. Ok. ¿Sí? ¿Y vos tuviste algún problema de infecciones urinarias, alguna cosa así? ¿En ese momento? No, hoy día, no sé, No, algún momento, ¿no? no. No. Bueno, No, pero en toda esta etapa que estamos hablando me pasó de todo. O sea, eso es lo que me pareció espectacular, como que es todo tildo. O sea, la primera etapa, sí, sí. Así con todas las etapas. En todas hay quilombo. Pero bueno, eso te quería preguntar porque me bueno. llamaba como bastante la atención. Por lo pronto, lo primero que se me viene es, no en vano estás en este camino. Mm. O sea, terminás eligiendo un oficio, una profesión donde hay que reparar y sanar con las flores, con esto. Obvio, Ok, ¿sí? bueno. Hay algo que hoy me di cuenta, y lo comento porque, bueno, tu papá jugaba al rugby, Pancho, que estuve atendiendo a una persona que está muy vinculada al mundo del rugby, y una de las cosas que me decía, o sea, el conflicto tenía que ver con la maternidad. Entonces yo en un momento le digo, ¿comes muchos frutos secos? Sí, me dice, muchísimos. Los frutos secos son los hijos no nacidos, los hijos muertos. Y después, claro, le digo, pero fíjate que te Yo casás. como, ¿Cómo? yo como. Bueno, sí, pero vos también tenés un montón de hijos muertos. Mm. Y por otro lado, le dije, o sea, algo que se me vino en el momento que la atendía fue el rugby. La pelota es un huevo. Entonces le digo, encima te casás con un hombre que está todo el día con una pelota de rugby. Sí, entonces eso me di cuenta hoy y se los cuento porque puede sumar también a los hijos no nacidos y a esta etapa del proyecto y sentido. ¿Sí? Muchas veces los deportes que hacemos están vinculados a estas historias. Está bien si yo eventualmente o me gusta el rugby porque jugué cuando era chico, ¿eh? Y otra cosa es que mi mundo sea el rugby, por ejemplo, ¿no? Pensando en la pelota esta. Pero también algo que me lleva a la etapa del proyecto y sentido son los deportes acuáticos, porque el agua es el útero. Y Fernando me mira. ¿Sí? Entonces, vuelta otra vez a qué pasó en la panza de mamá. ¿Sí? O sea, porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es que a mí me guste y otra cosa es que yo esté fanatizado con esto. ¿Sí? Y que tenga... Entonces, algo hay. ¿Sí? Todo eso me lo está contando también. Bien. El deporte también me cuenta. El ciclismo, la bicicleta, las dos ruedas, las dos historias. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y qué hay con esto? Fernando, ¿vas a decir algo? Sí. Y el running, porque viste que los runners son fanáticos mal. Los que corren, corren. Los ciclistas también, pero los runners son como que el que corre es. Bien. ¿A qué correrán? ¿A qué correrán? ¿Qué quieren, a dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que tienen que... ¿Quién se fue? ¿A quién perdí? O sea, yo lo veo al revés. ¿Sí? O sea, tengo que correr para alcanzarlo. Se me ocurre que quizás ahí hay duelos bloqueados con ancestros que se fueron y no volvieron. ¿Sí?
La película de Top Gun. Vos sabés que a mí siempre un amigo mío me decía, vos tenés, yo no corro ahora porque no puedo, camino rápido. Yo camino 50 kilómetros por semana. Que hice la meta. Y me decían, vos sos bombero, siempre querés ir rápido para algún lado. Y vos estabas diciendo esto de los ancestros. Acordate que mi bisabuelo lo tiraron, se murió en el barco y lo tiraron al mar. Sí. Y porque no había otra solución en esa época, ¿no? No había de manera de congelarlo, no existía eso. Entonces lo tiraron al mar. Yo no sé, cuando lo dijiste acá, si puede tener algo que ver eso. Pero dentro de gente que se recupera, muchos hacemos mucho deporte. Por dos razones, tipo esto correr o lo que sea. Si vos querés, casi es una adicción. Pero una adicción positiva, en cierta manera. ¿Por qué? Una, porque generás dopamina y te sentís bien. Y otra, porque también descargas un poco toda la ansiedad y todas las cosas que uno tiene. Entonces, es una manera, a mí me ayuda, por ejemplo, me voy peleando con el presidente de la compañía a veces y después me doy cuenta que el tipo tenía razón de lo que decía. Bueno, ahora ya no porque estoy jubilado. Entonces ya no me puedo pelear con nadie, me peleo conmigo. Pero lo que creo que es una manera de ir pensando y razonando que me ayuda. O sea, a mí el tema del deporte, y te digo que conozco dentro de los recuperados muchos que también hacen ejercicio fuerte, cada cual para su edad, ¿no? Ejercicio fuerte. Entonces, sí veo que hay una relación entre la adicción, digamos, y el deporte a veces. Yo tengo una compañera, que yo soy el padrino, que también corre, el otro día se puso a andar en bicicleta y cuando se dio cuenta había hecho 60 kilómetros en bicicleta, ¿viste? Entonces, es más loca que yo haciendo ejercicio. Pero, porque está nerviosa, se le murió el marido, tiene una serie de cosas y entonces le hace bien el ejercicio, ¿no? Aparte de los grupos y todo. Así que sí hay una relación. Exacto, y fíjate que ella elige andar en bicicleta, no elige salir a correr. Entonces quizás ahí podrías ver, ¿sí? ¿Qué pasó? Porque la bicicleta, al igual que la moto, son como dos historias, ¿sí? Que circulan al mismo tiempo. Quizás su papá o su mamá, ¿sí? Tenían una vida paralela. Y esto fue uno de los conflictos que la terminó llevando al alcoholismo. Conflicto que había en casa, ¿no? Sí, sí. Y que no pudo de repente ella canalizar o sanar o... Bueno, el marido, que era adicto también, que se murió, tenía una vida paralela por ahí. O sea, tuvo alguna... Ahí está, ¿ves? Entonces el papá seguro que también o la mamá también. Y por eso ella elige un deporte como la bicicleta y no elige ir a nadar o a correr o a hacer otra cosa. No, y corre también corre. Las dos cosas. Bien. Sofi quiere. Sí, puede ser que sea también que tengas un conflicto de tu mamá o tu papá, que que tengan dos y que no sepas andar en bicicleta, porque es rarísimo alguien que no sabe andar en bici, ¿o no? Puede ser. No. No sé, yo no conozco a nadie, o sea, conozco a uno, pero tiene eso. O sea, la mamá le fue infiel al padre en un... Exacto, no quiero estar cerca de algo que sea doble, porque esto que fue doble me generó mucho dolor. Es o igual o por oposición. Claro. Sí, ahora me haces pensar a mí también, Sofía, Bueno, nada es casualidad. Pero bueno, sí, o sea, mi hijo más chico no le gusta andar en bicicleta, así que anotate 2. ¿Y el Mi cuatriciclo? hermana no sabe andar en bicicleta también. ¿Bien? Mi hermana no anda en bicicleta. Pero andaba en moto con el novio. Bueno. ¿Sí? Sofía. Va con el novio, más divertido. Por ahí también. ¿Y el cuatriciclo? El cuatriciclo. ¿No puede ser como un auto? No, porque no es cerrado. No, ¿por qué no qué? No es cerrado, el cuatriciclo es abierto. No, porque mi hijo el fin de semana pasada se época. cayó de un cuatriciclo. Y ¿Cómo? o sea, mi hijo más chiquito se fue al campo de un amigo y se cayó de un cuatriciclo. Yo no sabía ni que tenían un
cuatriciclo, no entiendo cómo lo subieron al cuatriciclo, bueno, que no importa, pero me llamó la atención, como, o sea, a mí me parece como algo raro un cuatriciclo, ¿entendés? Yo pensé que se iba a caer del caballo, o de la bicicleta, o del árbol, pero de un cuatriciclo, ¿entendés? Como, Acá se usa mucho el cuadrón, el cuatriciclo es el cuadrón. Sí, Acá se utiliza muchísimo en la playa y todo, y cualquier cantidad de cuadrones. Y es facilísimo caerse porque se suben 4 o 5 también. claro. Sí, entonces es muy fácil caerse, van atrás o al costado, por lo menos lo que yo veo en la playa, ¿viste? Bueno, pero poner como decirte, no sé, tipo un jeep, se me viene a la cabeza. Bueno, no deja de ser un auto y es abierto también. Digo, como por ahí para hacer una relación un poco más. A mí el cuatriciclo me suena más a moto que a auto, Sí. ¿sí? Pero bueno, en mi Claro. imaginación, yo sé que caen. El Isabel, allá en el campo, en la cascada, cada 2 por 3 se caen del cuatriciclo también, porque bueno, es campo, entonces es irregular el terreno y te lleva a Sí, no, volcar. se cae, el Jeep también es inestable. No la Sí. Hammer, la Hammer ancha no, pero el Jeep Mm, Ica, y doblaba rápido y se iba de costado. mm. Y el triciclo ni hablar. El triciclo era un peligro. Hilda, decime. Sí, Hola. Hilda. Sí, me vino a la memoria el tema de las bicicletas. Disculpen que cambio, ¿no? Del cuatriciclo, pero por ejemplo, nuestras bicis de niña siempre estaba rota. Era una historia que no podíamos andar nunca. Y ahora, por ejemplo, con los niños pequeños se les vive rompiendo la bici. Y la verdad que no sé por qué, y era tan linda, y bueno, no sé. ¿Por qué también eso? De pronto, no sé, también debe tener relación. Bueno, ni qué decir de mi árbol, ¿no? Que hubo infidelidades por todos lados y de Exacto, hecho está mamá y contando la papá, historia. Está contando la historia de tu árbol y esas infidelidades que rompieron con matrimonios, con familias. Me parece que viene por ahí. Por ejemplo, tengan en cuenta esto, o sea que es muy típico. Cuando se pincha una goma del auto, de la bicicleta, de la moto, bien clarito, porro pinchado, y vos le preguntás, ¿y cómo quedaste embarazada? Y no sé, se pinchó, o mujeres que hacen trampa. O sea, yo lo he escuchado un montón de veces, sobre todo de mujeres más grandes de edad, que te dicen que le hacían trampa al marido pinchando el preservativo. ¿Sí? Y de esa forma quedaban embarazadas cuando todavía por ahí no era tiempo o la pareja no había convenido de que, y bueno, ahora ya está, ya está. Lo escuché muchas veces. ¿Sí? Sobre todo, por eso digo, mujeres más grandes, cuando el método anticonceptivo era ese. ¿Y qué otro motivo puede ser que no sea ese, que se te pinchen mucho las cubiertas? En casi todos los casos tengo eso. En casi todos. Pero en mi caso te juro que no aplica y es un horror todo lo que me está pasando. Cambiar las llantas también, si son muy viejas. Bueno, eso sí, tenía que reemplacé las 4 de la camioneta, pero tipo en 10 días se me pinchó una y se me reventó otra, que dije, no, ¿qué es esto? Y después las bicicletas de los chicos bastante seguido, qué raro. Y después el lavarropas, que no tiene que ver, pero el tipo me dijo, no, señora, es el rodamiento. Yo dije, el rodamiento, como que no sé, yo le hice una relación, capaz que es un divague. Y ayer a mi marido también se le pinchó una cubierta de su auto. A ver, Maca, pensemos. Me pareció un horror tipo de como guaso, como dale, a ver. Dale, pero vos Las decís. cubiertas de la camioneta, espera, es lo que dijo Pancho, o sea, yo sé que las tenía que reemplazar porque estaban ya lisitas. O sea, y nada, como que bueno, las tenía que cambiar y no lo hice. Aclaramos que tu camioneta es tipo micro, porque tenés Sí, 5 hijos. Pero no importa, tiene 4 ruedas como cualquier auto, ¿o no? Sí. Yo tenía las 4 complicadas. Pero a ver, vos decís no aplica porque no aplica para vos y tus hijos. No, ¿que no aplica por lo de la camioneta? No. Vos dijiste.
Sí, Yo te dije, cuando hay un conflicto con esto de que las ruedas se pinchan, tiene que ver con un preservativo pinchado. sí. ¿Qué pasó en la panza de mamá? Vos me dijiste, en mi caso no aplica. ¿Por qué no aplica? ¿No aplica para vos o no aplica para vos con tus hijos? No, no aplica en mi caso, claro, por ahí en el caso de mi mamá, bueno, tendremos que ir a preguntar a la mamá. Sí, pero está la papá. Bueno, papá Anda ya el no tengo, grupo. ya no tengo, pero no sé. Bueno, pero averiguar. A ver, si tu gestación no tuvo que ver con eso. ¿Cómo fue tu gestación? ¿Te buscaron? ¿Sos una hija deseada? Sí. Mm. Lo que pasa que para mí volvemos a lo mismo. Es mi madre que tuvo eso ahí, bueno, lo que les conté de mi hermana. Sí. Esa historia que ella hasta el día de hoy, bueno, se quedó como clavada ahí, ¿entendés? Ujú. Lo que pasa es que ella no lo hace por ahí tan consciente, no hizo todo este proceso. Sí, bueno, no sé. Ahí hay que ir a buscar. Algo más hay. Más allá de que el auto sea, las ruedas estén gastadas, es llamativo. Las 11 mudanzas de Sofía, es llamativo. Sí. Bien. Voy para atrás. Diga. Cuando estuvimos hablando de los deportes, el exceso de deporte, Sí, ¿también nos dice algo? Porque claro. a veces, claro, porque yo, por ejemplo, sé que no puedo hacer demasiado por la columna. O sea, no puedo caminar tanta cantidad. Y yo cuando hice medicina china siempre nos decía, el cuerpo es sabio y el agua se toma la que el cuerpo te pide, no la que te mandan los médicos. Si no tenés sed, no tomes, porque el riñón también sabe cuando necesita, y el organismo, y obviamente que si transpirás, toma. Y lo mismo con el ejercicio. Me acuerdo que hubo una clase que se habló mucho de eso, y decía, todo en exceso está tapando algo. Ujú. Entonces, como hoy hablamos de quién hacía 60 kilómetros. Pancho. No, pero No, en bicicleta. Una No, compañera lo de de Pancho es bastante también. Pero eso en una Pero- semana, son 10 kilómetros por día. No está Sí, tan mal. es bastante también. Es bastante, pero no está salido. O sea, ¿te acuerdas de Patricia? No está Patricia, ¿qué le pasa? Ay, Patricia me dijo en que está complicada con algo, pero no me acuerdo qué. Sí, tenés razón, no está Patricia, pero el otro día me mandó un mensajito y me dijo que no estaba pudiendo participar porque no me acuerdo ahora qué era lo que le estaba pasando algo, estaba complicada. Bueno, Sí. ella cuando hicimos el curso, ella dijo, a mí me costó reconocer que usaba el ejercicio para tapar, ¿te acordás? Un montón de cosas. Por eso ahora me acordé también de esto, que todo en su justa medida, ¿no? Exactamente, si hay un exceso, hay una historia atrás, de lo que sea. No porque sea deporte, está bien. Fernando. Sí, obviamente es más sano que la droga o que fumar o que todo lo que tuvimos, o el alcohol en el caso de Pancho. Pero sí, puedes Sí. llegar a agotarte, hacer un desgaste, o sea, o sea, yo sé que ahora no puedo salir a correr, porque si no corría antes, no voy a salir a correr ahora, que el cuerpo no es el mismo. Si bien me considero bien, a mente que me duele la parte lumbar, lo demás está bien. Pero Fernando. No, también lo que es deportes de mucho contacto, deportes extremos, también tiene, exacto. sobre todo lo que a mí me gusta. Pero bueno. Bueno, para pensar entonces. eh, Sí, pero a veces nos encontramos también con personas que hacen deportes que son todos de alto riesgo. ¿Sí? Paracaidismo, alpinismo, ¿viste? Decís, che, ¿no se te ocurre jugar la pelota un rato? ¿Ves? A ver, no.
O sea, yo diría que Fernando, más que de alto riesgo, hace deportes raros, Raros. o sea, poco comunes. No es que por ahí, no sé si hoy día, porque de repente vos decís, tengo partido de hockey, hockey sobre patines, ¿ves? Raro, Sí, o sea, súper raro. no es lo más común. No, voy a remar, vas a remar, sí, canoa polinésica, canoa polinésica, ¿ves? A ver, sí, está bien, rema, pero no es cualquier bote, ¿viste? No es la piragua. Ahora también, ahora dejó la canoa polinésica por el SUP. Bueno, más simple. Claro, también, o sea, a ver, no son, o Sí, sea, sí, cuando sí. el SUP se ponga de moda, lo deja y agarra otra cosa, ¿viste? Palito chino, qué sé yo, no sé. Hacer deportes raros. Bueno, sos un hombre raro. Qué feo. Sonó Bueno, feíto. pero todos son en el agua. La gran mayoría, por lo menos. Porque remar de toda la vida. Sí, pero había dejado y volví Mm. varios años después, como 30 o más. Sí, pero en ese periodo que dejaste de remar, ¿qué hacías? Alpinismo, Sí, montaña nieve. y hockey. La nieve que es agua. Sí. Y el Nunca un esquí, fútbol, nunca un fútbol, 2 botines y un short, ¿no? Siempre un bolso así, terrible. bueno, Sí, por sí. eso. ¿Y hay una historia en la panza de tu mamá? Y todavía no se sabe mucho. Hay que averiguar. Bueno, pero sí hay una historia de una pérdida en la panza de mamá y Sí, eso sí. es un conflicto. ¿Sí? Nada es casualidad. Nada. ¿Sí? O sea, siempre todo me está contando algo. Y si es en exceso, ¿sí? También. O sea, hay una historia atrás. Así que sí, no importa que sea deporte. Ustedes no se olviden que también hacia el deporte, o sea, el exceso de deporte genera un exceso de hormonas. ¿Sí? Entonces, bueno, neurológicamente mi cuerpo queda sobrepasado de esto y no está bueno, no le doy el tiempo a eliminar eso, hace un desequilibrio, tiene que compensar por otro lado. Es muy común que las personas que han hecho mucho deporte, cuando dejan, engordan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generaron un montón de energía y esa energía quedó ahí. ¿Ahora qué hago con esto? Se transforma en grasa. No, aparte comes más cuando haces deporte, quemas También, muchas más calorías, estás quemando, claro, qué sé yo, 500 o 600 calorías más por día y le comes y no engordás. Después dejas claro, de hacer y tenés 500 calorías de más todos los días, engordás como un loco. claro, sí. El músculo cae y esa parte se llena de grasa, Sí. ¿sabes? Siempre, ¿no? Esto no solamente con el deporte, sino con el baile también. Bueno, es El ejercicio, al baile fin. es ejercicio al fin y genera lo mismo. O sea, las personas que han hecho deporte o, bueno, o mucho baile, estamos como condenados a sostener el músculo, porque el músculo se desarrolló en función de eso. Entonces, cuando yo dejo de darle movimiento, enseguida aparece celulitis, grasa, ¿sí? Sobre todo si fue mucho. Si es lo justito, no. Pero bueno, hay algo que también veía, ¿no? Esto de caminar en puntillas de pie y que aplica a la bailarina, ¿sí? O sea, la bailarina anda en puntita de pies. Entonces tiene que ver con el no hacer ruido, el pasar desapercibido. Y si yo voy a buscar eso a la panza de mamá, me voy a encontrar con que muchas veces fueron embarazos, ¿sí? Que estuvieron escondidos. A propósito, en algunos casos, en otros porque no se sabía, y eso dio por resultado vida. Entonces, una de las características que puedo tener hoy son esas personas que andan en puntitas de pie o que no hacen ruido. Vieron que son como muy silenciosas, a veces, ay, no te escuché. ¿Sí? Todo eso nos da una pauta de qué pasó en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? En esa etapa cloacal. ¿Sí? O sea, hay
montones, montones, montones. Pero bueno, ¿entienden la importancia del proyecto y sentido? Que es, digamos, la base de la clase. Es muy, muy importante. El transgeneracional es, yo encuentro origen, pero si no tengo nada de dato ahí, con que trabajen de la panza en adelante, un par de meses antes de la... alcanza para sanar y reparar un montón de cosas. ¿Sí? Toda la demás información va apareciendo sola. Y Sofía lo acaba de decir. Durante toda la formación el año pasado, la mamá no le soltó prenda, todo era perfecto. Y ahora aparece, porque es el momento de que aparezca. ¿Sí? Porque ya estamos preparados para, capaz si se lo hubiese dicho el año pasado, generó un conflicto entre ellas. Y ahora es como que ella ya asimiló todo esto y lo escucha desde otro lugar. Siempre. Llega cuando... Yo creo que ella no se siente como juzgada, ¿viste? No Claro. sé. Me contó que en esa época mamá nació en una familia súper católica, hermano de mamá cura, no sé cómo explicarte, muy católica, y ella tomaba pastillas para no quedarse embarazada. Cuando se quedó embarazada dejaba de tomar las pastillas. Pero yo creo que no se lo habrá contado a nadie, porque Claro. me lo dijo ahora. Bueno, después que me daban algo para dormir, que ella me dijo, bueno, a mí me lo daba el pediatra para dormir a la noche. Después que me puso una tapa, porque yo saltaba con los pies de la cuna, entonces, bueno, tapa no sé si era, pero quizás era una red. ¿Viste cuando empezó? Pero por ahí antes me decía, bueno, pero hice lo que pude, está perfecto, pero ahora fue como que empezó, igual no fue presencial, pero me lo empezó a escribir. Y estuvo buenísimo, porque dije, pobre, se liberó también de cosas, Claro. ¿no? Uh-huh. Sí, claro, obvio. Por eso de esto que decimos siempre, sano yo, sana mi entorno. Aunque yo no esté trabajando directamente o hoy yo no tenga este conflicto, la estoy ayudando a mamá a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Por ende, la generación que viene después de mí, ¿sí? O sea, mi descendencia, ya está liberada, alivianada de todas estas historias. Sí, así que bueno, eso está buenísimo. Divia, ¿ibas a preguntar algo? No. Ah, me pareció que... No me. Bien. Bueno, entonces, el otro... Sí, Perdón, yo quería contar justo hoy que estuve con una compañera jardinera y me decía, me llama la atención de un nenito de sala de 3 que es mellizo con otra nena, dice, y camina siempre en punta de pie. Y los dos hermanitos, la nena es gordita, expresiva, y el nenito es más pequeño, más siempre todo sutil, todo más, y no sé, probablemente la panza quedó como apretadito, no sé, vaya a saber. No le sé la historia, pero me preguntaba qué era de esto de punta de pie que camina el nene. Y yo creo que tiene que... No he visto casos de niños así con en punta de pie que caminen. He visto mucho más pies planos. Bien, el pie plano habla de quiero estar más cerca de mamá. Más cerca de mamá, sí. ¿Sí? El de estar en puntas de pie me está contando dos cosas. Una es, quiero estar más lejos de mamá, mamá tóxica. ¿Sí? Puede ser. Y la otra puede ser, ando en puntillas de pies y paso desapercibido porque seguramente soy un hijo no deseado. Entonces, eso dio por resultado vida, la invisibilidad, la inexistencia. Rocío, bueno, Sorry, Sí, entonces una bailarina puede ser que estudie baile porque su mamá es tóxica. puede ser, sí. Rocío, ya que hablaste de la mamá, vos sabés que yo tengo pie un poco plano. Digo un poco plano porque nunca me ha molestado como pie 100% plano y entré a la conscripción aparte. Pero últimamente me lastimo la planta del pie, por ejemplo, cuando camino, me ampollo, me cambio los zapatos, las medias, y me acabo de ampollar de nuevo, o sea, cada 15 días o 2 meses, depende,
me ampollo un pie y tengo que parar un poco el ejercicio. ¿Vos decís que eso es querer estar, tiene que ver con la madre? Tiene que ver con la madre, exactamente. ¿Qué cosas has estado viendo en estos tiempos vinculados con tu mamá que te duelan? El curvo, ¿Cómo? el que es. Yo tengo el curvo, no el plano. Necesito estar lejos de mamá. Es como los puntos de pies. Claro, quiero Sí, estar es verdad. lejos de mamá. Es verdad. ¿O no? Bueno, yo siempre le eché en cara a mamá que yo estuve poco con mamá, porque a mí me cuidaba una persona, siempre. Siempre hay que me atendía. Ahí tenés, o sea, necesito En mi estar más caso, cerca. Y estar cerca, o sea, quizás la tenías a tu mamá cuando estabas enfermo. Cuando algo te dolía, mamá venía. ¿O no? Tampoco. No sé, te bueno, sí, pregunto. sí, me imagino que sí. A ver, digo porque fui bastante sano. Yo me enfermaba cuando papá se iba de viaje, que se iban por 6 meses a Europa, me dio apendicitis, me dio otra vez garganta y la otra vez mononucleosis, que creían que era leucemia. Bien, pero esas veces que te enfermaste, ¿te cuidó mamá o te cuidaba también Sí, la niña? no, sí, me cuidaba mamá. Bueno, entonces si yo me ampollo, estoy lastimado. Si estoy lastimado, puedo tener a mamá más cerca. ¿Y los talones? Cuando te lastimas los talones, Sí, pero estamos hablando del contacto también. Habría que buscar puntualmente si el talón dice algo, espera que no me acuerdo. Pero todo lo que esté con los pies habla con mamá. RS, ya llego a la T. A ver si el talón me dice algo que ahora no me acuerdo. Bueno, a mí se me cortó el tendón de Aquiles, ¿no? Talón BAC calcáneo. Bueno, pero ese corte también de que no estabas con mamá. O sea, todo lo de tus pies está marcando ese reclamo a mamá. Calcáneo. Conflicto en el inicio de las cosas. El primer paso que hay que dar. Es el hueso más materializado del plano superior. Aspiración a la muerte a partir... No, sí, aspiración a la muerte, a partir a otro lado que no sea la Tierra. En el calcáneo vibra el Big Bang, el origen. ¿Sí? no O entiendo nada igual. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo? principio de... Es el origen y el inicio de las cosas. El Big Bang es el origen de las cosas, el Eso sí. inicio. ¿Qué estás iniciando, Sofía, en este momento? Coaching ontológico. Ah. Seguís los pasos de tu padre o de tu madre. Estás repitiendo los errores de tu padre o de tu madre. Ese es otro motivo causa. Nunca vas a estar a la altura de tu padre. Bueno, algo importante puede ser que la desvalorización, que a mí siempre me dolió muchísimo la cabeza y también se me está deshinchando la rodilla, me puse como, bueno, el año pasado hice la formación con vos, ahora empecé a estudiar coaching, que son 2 años, que nunca me animaba, porque en mi familia era como que, bueno, yo a los 5 años me hicieron repetir preescolar, porque era la más chiquita, yo soy del 29 de junio, y siempre tuve la fantasía que repetí porque no me daba la cabeza, y mi mamá el otro día me explicó que fue porque yo era muy... nada, yo tuve chupete hasta los 6, o sea, como muy niña. Y siempre tuve esta desvalorización intelectual que yo nunca iba a poder, o sea, de hecho nunca terminé de estudiar, bueno, en el colegio sí, pero no me animaba a seguir una carrera, siempre hice cosas como alternativas. ¿Puede ser por ahí? Claro que sí. Entonces no estoy a la altura de... Ok. Sí, y estás empezando un paso nuevo, un camino nuevo. Entonces creo que ahí se te unen las dos cosas. Bien.
y que lo estoy reparando si se me... O sea, en el momento que me hago la ampolla y tiene agua... Sí, pero ahí a veces estamos hablando de mamá. ¿Y qué espera mamá de mí? ¿Sí? Ok. Pero ¿Cómo si me ves? raspo... ¿Qué Claro. espera? O sea, claro, pero por ejemplo, mamá, ¿qué espera de vos? ¿Le gusta esto que estás haciendo? Sí, sí, ahora está copada. Ah, ok. Porque acá dice, muy gran desvalorización que combina la subtonalidad del calcaño con equilibrar, ya sea en la posición de hijo que lo sufre, ya sea en la posición de padre o madre que no pudo. O sea, es la gran desvalorización que vos sufriste, ¿sí? Claro. Una relación justa entre padre e hijo, cada uno en su posición respecto al otro, con irritación y cólera, respecto a lo que vivenció interiormente como un fracaso ocurrido en tiempos recientes o que siguió la desvalorización. Conflicto de educación frustrada, a la altura de ser en toda su dimensión, no solamente en la escolar. Es eso. Ok. Sí, me dice que estoy haciendo demasiado, como que empecé también a estudiar francés. Está bien, al lado de lo que yo tenía antes mi vida, que trabajaba, y bueno, el año pasado empecé a estudiar y cambié de trabajo, y este año como que tengo más cosas, pero sí, para mí es eso, ¿no? La desvalorización, ¿no? Exacto. Y estar a la altura y cómo lo ve mamá, este nuevo paso que estoy dando, estos nuevos pasos que estoy dando. Sí, Ok. sí. Bien. Vos sabés que a Bueno. mí también me suena algo de eso, Bien. porque yo también estoy en algo nuevo, ¿no? Exacto. Sí, Exactamente. Y nada que ver con tu profesión, o con lo que nada. estudiaste o te dedicaste toda la vida. Así que, Mm. bueno, hablar con mamá, escribirle a mamá y contarle estas cosas está bueno, ¿no? Cada uno, o sea, vos la tenés, pero Pancho, vos podés escribirle para contarle a mamá tu resentir histórico y con lo que estás viviendo ahora y lo que te genera ahora. Porque quizás si ella estuviese hoy día y vos tuvieras 20 años, no te animarías a decírselo. Entonces, hacer eso, ¿no? Ese ejercicio de, te cuento con toda mi confianza este nuevo camino que empiezo a dar, estos nuevos pasos que empiezo a dar. Bueno. Bien, ok. ¿Alguna pregunta más? No, tengo un comentario. No sé si si el jueves que viene me puedo conectar porque cumplo 80 años. Y por ahí vienen, porque acá estamos con toque de queda. Entonces, entonces, pueden venir a la tarde. Entonces no sé si voy a poder conectarme, pero bueno, quería comentar. Bueno, si no podés conectarte, brindá por nosotros. Bueno, Si no, brindamos todos. con agua, yo brindo con Bien. agua. Acá hay un agua mineral que se llama whisky, entonces suena parecido para la gente que whisky, no, whisky. Tengo que repetir 2 o 3 veces. Yo desde acá te acompaño con el mate. Bueno. Pero es un excelente momento para festejar, para brindar, para comer, para celebrar. ¡Qué belleza! Llegar a los 80, sí, Pancho. ¡Qué belleza! Con todas estas ganas, estudiando, ¿cuánto valor tenés? Es un buen momento para charlar con mamá también. ¿Mm? Ok. Sí, así. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. ¿Tú cumples el jueves o el miércoles? Ah, pero yo estoy equivocado hasta de día. Cumplo el jueves, no tiene, claro que me puedo conectar. Bueno, Lo vamos a festejar. Nos vamos a festejar. Es el hablamos miércoles. el miércoles. Bueno, entonces el miércoles, si Dios quiere, sí nos vemos. Exacto. Bueno. Y ya empezamos la fiesta desde el día anterior. Bueno, Sí. ok. Un abrazo. Besos grandes, cuídense mucho. Chao a Adiós. todos, Chao, chao. gracias. Chao.